Pues nada, va a hablar ahora Luis Fernando. Os vuelvo a repetir que él es psicólogo general sanitario y además de su currículum profesional, que a mí me parece que es uno de los profesionales que más está trabajando ahora este tema, a mí me une también una relación especial porque creo que él nació también, bueno, creo no, que sé que ha nacido también aquí en Jerez y hemos trabajado juntos en muchos ámbitos. Así que cuando tú quieras, Luis Fernando. Gracias, Daniel, y gracias, Alfonso. Bueno, ya es difícil, ¿verdad?, juntarnos tres jerezanos aquí en un evento como este. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, que veis correctamente la pantalla? Todavía no. Vale, imagino que ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias, Daniel, y gracias a los organizadores del evento y sobre todo a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Voy a iniciar sin más la presentación. Vamos a empezar a trabajar, ¿no?, porque el tiempo es escaso y el tema es amplio y es complejo para poder abordarlo de un modo adecuado. Voy a iniciar con unas preguntas que vamos a intentar resolver a lo largo de esta breve ponencia y que empiezan con una pregunta muy clara y muy compleja a la vez. ¿Piensan los adolescentes en el suicidio? ¿Piensan en su propia muerte? ¿Se autolesionan como un mecanismo de regulación emocional? Y una última pregunta que vendría enarbolada como si son solamente casos aislados o la salud mental de nuestros pequeños se encuentra comprometida. Fijaos que el confinamiento, que la pandemia de la COVID-19 pues, ha supuesto un punto de inflexión no solamente en la salud mental de la población infanto-juvenil, sino de un modo muy predominante, de un modo muy concreto, también dentro de los centros educativos, en el propio alumnado de la comunidad educativa. Nuestros pequeños, como hemos venido hablando a lo largo de toda esta mañana, piensan en la muerte y se autolesionan, y esa es una realidad. Y lo hacen quizás desde un silencio que parece no tener grietas. Sin embargo, fijaos que ese silencio no se da en las redes sociales, no se da en Internet, no se da en sus relaciones virtuales, donde precisamente despliegan su dolor, donde despliegan su miedo y donde también despliegan su desesperanza, como este vídeo que tan oportunamente nos ha aportado nuestro compañero José Ramón Pajés y que hemos podido empezar a vislumbrar, ¿no?, la importancia de la influencia que las redes sociales e Internet mantienen en la conducta suicida y también autolesiva. Como codirector del proyecto ISNIS de investigación, de prevención e intervención de la conducta suicida y autolesiva, el programa de doctorado de la UNED, pues hemos querido traer los resultados parciales de una investigación mucho más amplia que recientemente pues, va a ser publicada en diferentes revistas científicas en muy poco tiempo y que hemos deseado pues, compartir con vosotros, pues dada la importancia de este evento, que de algún modo intenta arrojar luz en esta realidad, la del suicidio y la de autolesión, dentro de los centros educativos, de un modo específico dentro de la Comunidad de Madrid, donde hemos realizado nuestro estudio con una muestra de más de 4.000 alumnos dentro de la Comunidad de Madrid. Así como también poder intuir o poder desvelar o poder descifrar en este código binario, hablando de las redes sociales, de la posible influencia que las redes sociales, que Internet, que las tecnologías de información y de comunicación mantienen en la conducta suicida. Fijaos que para hablar de la conducta suicida es importante hemos considerado relevante hacer una breve contextualización de la conducta suicida cuya terminología pues, ha mantenido en un constante aumento que abarca precisamente pues, una pluralidad de conceptos desde la ideación suicida hasta lo que es el suicidio consumado. Pero fijaos que en este sentido, y dada la amplitud, ¿no?, precisamente asociada a la conducta suicida, hay que destacar tres aspectos fundamentales que ponen de relieve la importancia del conocimiento tanto de la conducta autolítica, así como también de la evolución que los pensamientos en el desarrollo del propio comportamiento dentro de la comunidad educativa. Fijaos que la propia intencionalidad de morir, el ser una conducta autoinfligida y sobre todo la conciencia del término de muerte son aspectos relevantes que consideramos que deben de ser evaluados y deben de ser observados para un correcto abordaje del alcance de este fenómeno. De modo que con un correcto abordaje evaluativo y de observación fenomenológico podemos promover la elaboración de herramientas, de mecanismos de prevención que sean adecuados a las diferentes etapas o fases de las que se compone la conducta suicida. Fijaos que en esta diapositiva he querido ejemplarizar unos datos que disponía del año 2018 para ejemplarizar que hemos sido testigos en los últimos años de un creciente interés de la comunidad científica por
datar de la epidemiología de la conducta suicida. Fijaos que estos datos del 2018 revelan que ha habido un incremento de los casos datados de suicidio en el año 2019. Y en la parte superior de la diapositiva, en el 2018 el suicidio era, después de la patología oncológica, la principal, la segunda causa de muerte no natural en población infantojuvenil entre 15 y 29 años de edad. Hemos sabido y constatamos, ¿no?, que tristemente el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en el 2019 en este tramo de población. No quiero extenderme más en la epidemiología del suicidio porque es ampliamente conocida y seguro que otros compañeros pues, ya la han abordado, ¿no?, y se han abordado en otros espacios. Fijaos que Daniel ha introducido un aspecto muy importante en la contextualización de su ponencia, como es el término de la autolesión. Y fijaos que en referencia a la autolesión podemos decir que existen, como bien ha indicado, dos tipos de autolesión, que sería la autolesión con intencionalidad suicida y la autolesión sin intencionalidad suicida, que se diferencian principalmente por tres puntos principales: su intencionalidad, su nivel de repetición y su letalidad. Fijaos que la autolesión pues, ha recibido muchos y diferentes nombres y cada uno de los términos ha incluido diferentes tipos de comportamiento. Lo que quizás unido a la vergüenza, al ocultismo que rodea este tipo de conducta, pues ha dificultado mucho su estudio y determinar su prevalencia, sobre todo en población infantojuvenil, en población en edad escolar. En general podemos decir que las principales funciones de la autolesión sin intencionalidad suicida pues podrían ser la regulación emocional, como bien ha indicado Daniel, tratar de ejercer influencia también sobre otros, el autocastigo, el asegurar el sentido de sí mismo, también como estrategia antidisociación, la búsqueda de sensaciones, y fijaos que esto es una de las funciones que poco se habla de la autolesión sin intencionalidad suicida, y que es una estrategia antisuicidio, es una estrategia de regulación emocional que impide provocarse la muerte para acabar con ese sufrimiento que no encuentran otro modo de canalizar. Se han estudiado ampliamente los distintos factores de riesgo, tanto sociodemográficos como físicos y psicológicos, que pueden afectar a la conducta autolesiva y suicida, pero fijaos que la aparición de Internet y los cambios que han supuesto las nuevas tecnologías en la sociedad pues han abierto una nueva pregunta. Y esta pregunta viene enarbolada en cómo afectarán estas tecnologías, cómo afectarán las tecnologías de información y de comunicación al comportamiento autolesivo y suicida en la comunidad educativa, sobre todo al alumnado y en la población infanto-juvenil, de modo general y sobre todo dentro de la población clínica. Y si Internet se ha convertido en un nuevo factor de riesgo o, por el contrario, en un nuevo factor de protección que deberemos estudiar para poder ampliar las perspectivas de tratamiento, las perspectivas educativas dentro de las nuevas tecnologías para abordar la posible influencia que mantengan las nuevas tecnologías dentro de la conducta suicida y autolesiva. Entre los factores de riesgo que hemos ejemplificado, pues destacan varios puntos, ¿no?, de referencia en nuestra investigación, como son, por ejemplo, el hecho de ser adolescente, el presentar algún tipo de trastorno psicopatológico de tipo afectivo, como pudieran ser la depresión, los trastornos ansioso-depresivos, los trastornos de ansiedad generalizado, los trastornos de pánico, así como posibles problemas familiares en el entorno académico, que como eventos vitales estresantes pues, pudiesen influir como factores de riesgo en la conducta suicida, y cómo la presencia de Internet y el uso inadecuado de las redes sociales pudiesen influir como una variable más en el desarrollo de esta ideación suicida. Fijaos que es de entender que si las redes sociales e Internet han modificado la sociedad pues a todos los niveles, cambiando, entre otras cosas, las formas que tenemos de comunicarnos, de relacionarnos, ha cambiado incluso nuestras formas de comunicar nuestros sentimientos y nuestras emociones, han cambiado nuestras formas de apego, nuestras formas interrelacionales de apego, pues no sería lógico también pensar que también influirían en la autolesión y el suicidio en los más pequeños, en los nativos digitales, en la generación Z, en el alumnado dentro de la comunidad educativa. ¿Y cómo va a ser esta influencia en esta población, en los alumnos? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Como he comentado antes, este programa de investigación pues, forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio en el que estudiamos distintos factores de riesgo de autolesión y suicidio, y especialmente pues, la influencia que las redes sociales e Internet mantienen en diferentes grupos de edad, desde los 8 años hasta los adultos jóvenes, en centros de educación primaria, de secundaria y también en centros universitarios. Fijaos en este caso, como tenemos poco tiempo, vamos a presentar los resultados que hemos obtenido en un instituto de educación secundaria de la Comunidad de Madrid.
Fijaos que la muestra de alumnos que desearon participar en este centro estuvo compuesta por un total de 302 jóvenes de entre 11 y 20 años a los que se les presentó pues un protocolo compuesto por diferentes cuestionarios de reconocida fiabilidad que evaluaban diferentes factores de riesgo de autolesión y suicidio, junto con un cuadernillo de preguntas de datos psicosociales y de una batería de preguntas que redactamos específicamente para esta investigación sobre el uso de las redes sociales y de Internet. Fijaos que en cuanto a los hábitos de uso y consumo de Internet, prácticamente el 95% de los alumnos del estudio tenían teléfono móvil con acceso a datos y casi el 90% tenía Internet en casa y lo podían usar libremente sin ningún tipo de restricciones, frente a un 7% aproximadamente que tenía Internet, pero sí tenía ciertas normas de uso. Y no debemos olvidar que estábamos hablando de adolescentes y de jóvenes de 11 a 20 años de edad. Y que por regla general el móvil era el medio más utilizado para conectarse a Internet. Fijaos que en cuanto al tiempo dedicado al uso de Internet, excluyendo los tiempos dedicados al estudio, pues podemos ver claramente que también existían diferencias por cuestión de género, estando habitualmente las mujeres conectadas más horas al día que los hombres, así como que vemos que el 35% de las chicas pues usaba Internet entre 3 y 4 horas al día, excluyendo el tiempo de estudio, y casi un 19% de ellas estaban más de 4 horas al día con funciones de ocio. Fijaos que en relación con el uso de la tecnología y la influencia, en la autolesión también existen importantes diferencias en cuestión del sexo. Y una vez más son las chicas las que utilizaban más estos medios, tanto para buscar información o imágenes sobre la autolesión como para buscar ayuda o compartir sus pensamientos o ideas o incluso sus emociones. En esta diapositiva, muy representativa, tenemos los resultados que obtenemos en relación a la autolesión. Fijaos que en el gráfico de la izquierda podemos ver los tipos de autolesión en tanto por ciento por género, mientras que en el de la derecha tenemos el número de personas total que habían cometido cada una de las diferentes acciones autolesivas. Como podemos ver, la conducta autolesiva en el alumnado pues era más prevalente en mujeres que en hombres, lo que precisamente coincide con la bibliografía existente al respecto, y sí existían diferencias en las preferencias en la forma de lesionarse según los géneros, así como, por ejemplo, dejando aparte el hecho de morderse a uno mismo, las chicas utilizaban mayoritariamente el cutting, donde 54 personas utilizaban el cutting como forma de autolesión. De una muestra de 302 alumnos, 54 alumnos utilizaban el cutting y un 56 sujetos, 56 alumnos utilizaban el golpeo, el hecho de golpearse a sí mismo o dar golpes a otras cosas, y que correspondía mayoritariamente con el género masculino. Fijaos que en cuanto al uso de las TIC en relación con la autolesión, casi más del 76% de las chicas y cerca del 55% de los chicos habían visto imágenes relacionadas con la autolesión en algún medio digital y alrededor del 38% y 10% respectivamente se habían buscado información al respecto sobre la posibilidad de provocarse lesiones o de promover conductas que tuviesen que ver con el hacerse daño a sí mismo. Por otro lado, el 62% de las chicas y cerca del 32% de los chicos habían compartido sus sentimientos de tristeza o soledad y habían pedido ayuda por Internet. Y cerca del 26% y del 10% de modos respectivos había compartido su pensamiento de hacerse daño a través de los medios digitales. En torno al 60% de las chicas, y fijaos que el 35% de los chicos conocía a alguien que había publicado contenido autolesivo a través de las redes sociales. Fijaos en cuanto a la conducta suicida, las gráficas pues hablan por sí mismas, encontrando una alta prevalencia de adolescentes escolarizados que mantienen una ideación suicida en diferentes fases, en diferentes etapas del continuum autolítico, del continuum suicida, desde la ideación a la tentativa suicida, y encontramos un fuerte componente conductual muy peligroso que favorecía precisamente el paso al acto, como es la impulsividad de la que hemos podido hablar a lo largo de estas jornadas. Fijaos que de destacar el alto registro de casos que no habían querido, que no habían deseado contestar algunas de las preguntas del cuestionario que se habían formulado sobre los pensamientos y conductas suicidas del propio alumno. Y nuestro deseo, pues dada la relevancia precisamente hipotética de estos resultados y contextualizados al entorno de recogida de datos, que son el entorno escolar y casi con total probabilidad las fabulaciones adolescentes sobre la confidencialidad del proceso que pudiese albergar pues, información importante de cara pues, a ser descubiertos en sus deseos, en sus pensamientos, en su dolor y en su emocionalidad no expresada dentro de los entornos presenciales, no habían querido
contestar a este tipo de preguntas. Y como consideramos relevante el no querer contestar de un modo específico a este tipo de preguntas, hemos querido también dejarlas ejemplificadas. Fijaos que hemos encontrado también diferencias en la conducta suicida por razón de género, encontrando una alta prevalencia del deseo de muerte, del pensamiento en las diferentes formas de quitarse la vida, de la planificación suicida, así como del propio también pensamiento sobre el deseo de morir en las mujeres adolescentes de la muestra. Fijaos que los resultados, la relación comparativa entre la autolesión y la conducta suicida mantienen una relación significativa entre la autolesión y todas las dimensiones analizadas de la conducta suicida en este alumnado, ¿no? En esta muestra de sujetos del entorno escolar. Y fijaos que de la amplia gama de resultados hemos deseado destacar que el 80% de los alumnos que habían pensado en quitarse la vida se habían previamente lesionado, que igualmente el 91% de las personas que se habían intentado suicidar se habían previamente también lesionado y que atendiendo al uso de Internet y su influencia en esta muestra del alumnado en cuanto a la autolesión y el suicidio, encontramos que el 61% de los alumnos que habían pensado en quitarse la vida habían buscado información sobre la autolesión y el suicidio en Internet, que el 52% de los alumnos que habían pensado en quitarse la vida habían compartido su pensamiento de hacerse daño previamente a través de las redes sociales y que el 36% de los jóvenes que habían pensado en quitarse la vida habían buscado también ayuda en Internet cuando habían tenido la tentación de hacerse daño. En esta diapositiva podemos ver que el 41% de la muestra de estos alumnos que habían intentado quitarse la vida, que habían tenido tentativas suicidas, habían sentido la tentación de hacerse daño después de haber visto algún contenido a través de Internet. Y cerca del 41% de los jóvenes que habían intentado quitarse la vida no querían contestar si habían buscado ayuda a través de la red. Por otra parte, el 44% aproximadamente habían compartido su pensamiento de hacerse daño a través de las redes sociales. Fijaos que como conclusiones, los resultados obtenidos de una muestra, ¿no?, de este alumnado, de este centro, pues son similares a las del resto de la comunidad educativa, pues que han sido estudiados a lo largo de la Comunidad de Madrid en diferentes centros educativos con diferentes características poblacionales. Lo que sin duda concluimos que implica la necesaria visibilización de la realidad del suicidio, de aportar educación y formación en mayúsculas, educación y formación en mayúsculas a nuestro alumnado, a los profesionales educativos, para poder prevenir, para poder detectar, para intervenir y para saber cómo, cuándo y dónde derivar a los alumnos que son vulnerables y que se encuentran en riesgo, mientras continuamos investigando y actuando no solo desde la presencialidad de las aulas, no solo desde entornos clínicos, desde entornos sanitarios, sino también desde esa frontera del contacto donde ellos rompen su silencio, donde expresan su dolor, donde expresan su sufrimiento, que es a través de las redes sociales y que es a través de Internet. Fijaos que las nuevas tecnologías influyen, como hemos podido datar de un modo científico, de un modo empírico, influyen en la conducta autolesiva y suicida de la población infanto-juvenil, en concreto del alumnado, pudiendo esta relación pues, ser positiva o ser negativa en función del uso que le demos a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a las TIC. Por tanto, es imprescindible, es esencial, es urgente que se siga estudiando esta relación mientras formamos, mientras educamos a nuestros alumnos y sobre todo a los profesionales de los entornos educativos, de los entornos sanitarios también, de los entornos clínicos, a poder acompañar y educar en prevenir precisamente los riesgos asociados a un mal uso de las tecnologías, usando estas quizás como un recurso de ayuda, como un recurso de prevención ante la autolesión y el suicidio infanto-juvenil. Así que sin más, muchas gracias a todas, a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, Luis Fernando.